Bueno, hoy día estamos culminando la serie de Adviento, ¿no? Para algunos esta palabra Adviento quizás un poco nueva. Recuerden, tiene que ver justamente con esta idea de anticipar y de prepararnos justamente para celebrar la Navidad por lo que realmente significa, ¿no? En medio de todo este ajetreo, ¿cómo les ha estado yendo? Comidas por aquí, comidas por allá, tráfico de locos en Lima, comprar regalos. Para mí lo más estresante a veces es tener que comprar regalos para los que no quiero comprar regalos, pero tengo que comprar regalos porque si no se resienten. En todos lados hay, en todos lados hay. Ni siquiera volteo a mirar a mi esposa porque ya sé que me está mirando con ojitos especiales. Pero todo lo que implica la Navidad, en verdad, es bastante ajetreado y es lindo, ¿no? Es una linda fiesta, pero justamente Adviento nos recuerda que en realidad lo que celebramos con mayor importancia es que un día Jesucristo vino al mundo. Ese es el mensaje que celebramos. Y Adviento justamente prepara y anticipa nuestros corazones para llenarnos de asombro realmente, ¿no? A veces el ajetreo y quizás lo común de la Navidad nos roba el asombro. Y realmente espero que el Señor, a través de este último mensaje de la serie y lo que ha sido todo este mes de Adviento, realmente anticipemos la Navidad con mucho asombro. Que lo familiar no nos robe el asombro de una de las cosas más maravillosas que jamás ocurrieron, que Dios tomara forma humana para venir al rescate de los suyos. Así que para cerrar esta serie, hoy día vamos a tocar un pasaje que justamente es la introducción al libro más leído en toda la Biblia, el libro de Juan. Cuando una persona normalmente quiere conocer acerca de Jesús, quiere explorar de qué se trata el cristianismo, para qué vino Jesús, cómo tener una relación con Dios, lo primero que se les recomienda es que lean el Evangelio de Juan, ¿no? Así que en esos primeros 4 versículos, el Evangelio de Juan, bueno, Juan propiamente, va a hacer algunas declaraciones teológicas sumamente profundas. En los primeros 5 versículos, 3 declaraciones teológicas muy profundas. Y mi anhelo para hoy es que podamos tomar estas verdades teológicas profundas y que las podamos aterrizar y entender cómo esta teología aplica y le da esperanza a nuestra vida. Hay 3 cosas que va a decir Juan acerca de Jesús. En primer lugar, que ese niño que nació en Belén, ese Jesús que celebramos en Navidad, no es nada más ni menos que el Dios eterno. Tremenda declaración. ¿Cómo creer en un Dios que es eterno tiene una implicancia con mi vida hoy? Vamos a tratar de resolver ese tema. En segundo lugar, lo que Juan dice es que no solamente Jesús es el Dios eterno, sino que también es el Dios creador. ¿Ok? Y finalmente, que este Dios eterno, Dios creador, es también el Dios que es capaz de disipar todas las tinieblas, todas las tinieblas. ¿Ok? Así que vamos a empezar con el primer punto, Jesús, el Dios eterno. Juan capítulo 1, verso 1 y verso 2. Ustedes saben que yo no utilizo mucho a veces la Reina Valera del 60, me gustan versiones un poco más contemporáneas, pero aquí vale la pena que revisemos esta versión. Mira lo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Una palabra que se repite varias veces es la palabra principio. Ahora, ¿les recuerda algún otro pasaje de la Biblia cuando comienza diciendo en el principio? ¿Qué otro libro de la Biblia comienza con en el principio? Génesis capítulo 1, versículo 1. Juan está haciendo casi como un eco de Génesis 1. Comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me encanta que no comienza argumentando sobre la existencia de Dios, sino comienza haciendo una declaración. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y comienza el Evangelio de Juan diciendo, en el principio era el verbo. Ahora, el principio, ¿a qué hace referencia? No se refiere al principio de Dios porque Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene final. Dios existe más allá del tiempo. Ahora, el principio se refiere justamente al principio de la creación como nosotros la conocemos. ¿Ok? Entonces, cuando dice en el principio era el verbo, es en el principio de la creación
Ya existía Dios. Ahora, ¿quién es este verbo? Y creo que es importante que entendamos de dónde viene la palabra verbo. Y usé esta versión porque en las versiones más modernas dice palabra, ¿no? Entonces dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces yo iba a decir, la palabra palabra viene, entonces iba a ser un poco complicado. Entonces por eso cogí verbo. Fíjate, la palabra verbo es una palabra que viene del griego logos, ¿ok? Y quiero que presten mucha atención a esa palabra porque voy a tratar de construir todo el mensaje de hoy alrededor de esa palabra logos, ¿ok? Ustedes saben que los griegos pues son conocidos como los padres de la filosofía, ¿no? Son los mayores pensadores y aún en los tiempos de Juan ya lo era. Eran los que trataban de interpretar el sentido, el significado de la vida. Y los griegos habían llegado justamente a esta conclusión de que había una fuerza impersonal, una fuerza cósmica impersonal, poderosísima, que era la causante de traer orden a un mundo en caos. Era esta fuerza la que le daba de alguna manera sentido, significado, belleza al universo creado. Era lo que hacía que todo funcionara de alguna manera en armonía. A esto que ellos no conocían quién era, le llamaron logos. Entonces, cuando los griegos hablaban de logos, se referían a esta fuerza impersonal, desconocida, suprema, lejana, pero que ponía en orden todas las cosas. Ahora, de alguna manera, todos nosotros, sin saberlo y sin ser griegos, estamos buscando el logos. Estamos buscando quién pueda realmente responder las preguntas de ¿para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y lo único que puede responder eso es el logos. Ahora mira la tremenda declaración que está haciendo aquí Juan. Lo que le está diciendo prácticamente a los griegos o los de trasfondo griego es, oye, eso que ustedes tanto están buscando, eso que ustedes consideran como la causa de todo cuanto existe, yo lo conocí. Fíjate que no está escribiendo a alguien 100 años después de estos acontecimientos. Está escribiéndolo Juan, conocido como el discípulo amado. Para algunos, el favorito de Jesús, ¿no? No sé si era el favorito, no creo que Jesús haya tenido favoritos, pero creo que sí había una relación muy cercana entre ellos. Quizás porque era el menor, no lo sé. Pero sin duda, Juan, fíjate, el que está escribiendo esto es alguien que comió con Jesús, caminó con Jesús, vivió con Jesús durante 3 años, se recostó sobre el pecho de Jesús, lloró con Jesús, rió con Jesús. Y él es el que está diciendo ahora, ese logos que ustedes están buscando, yo lo conocí, yo lo toqué con mis manos. Así que esta palabra logos, luego en el verso 14, el mismo Juan, ¿por qué lo conectamos justamente con Jesús? Porque el mismo Juan va a decir, y el logos se hizo carne. El logos habitó entre nosotros. El logos era Jesús. Así que cada vez que leas aquí la palabra verbo, estamos hablando acerca de Jesús. En el principio era el logos era con Dios y el logos era Dios. Así que teniendo esto ahora en mente, esta idea, esta verdad teológica profunda que tienes que resolver en cuanto a quién era Jesús. Juan está diciendo, yo lo conocí, yo viví con él y yo doy testimonio de que Jesús era el Logos, el Dios eterno, que existe más allá del tiempo. ¿Qué implicancia tiene eso para nuestra vida hoy? ¿Por qué es importante desarrollar una convicción acerca de la eternidad de Jesús? Fíjate, en primer lugar, porque si Jesús es el Logos, si Jesús existió en el inicio de las cosas y seguirá existiendo en el final, eso significa que a Jesús nada lo toma por sorpresa. No hay absolutamente nada que pueda ocurrir que escape al control y a la soberanía de Dios.
¿Tú te imaginas que el Logos, antes que Adán existiera, el Logos ya estaba? Antes que Abraham existiera, antes que Moisés existiera, antes que tu abuelito existiera, antes que tu papá existiera, antes que tú existieras. Cuando tú dejes de existir, Él seguirá existiendo. Cuando tu hijo, tus nietos, tus bisnietos, cuando nadie se acuerde de nosotros, el Logos, que es eterno, que conoce el pasado, presente y futuro como si fuera hoy mismo, Él es el que soberanamente está en control absolutamente de todas las cosas, incluyendo de tu historia. Él es el Dios de la macrohistoria, pero es el Dios de nuestras historias personales también. Yo sé cuánto luchamos con temas hoy día más que nunca de salud mental, ansiedad, incertidumbre, estrés, problemas de sueño, tantas cosas que estamos pasando. Y fíjate lo que acá nos está diciendo Juan, la tremenda noticia, el Logos, el que es eterno, el que él conoce cómo termina tu historia. Él está en control, Él está en el trono, Él es el Señor, Él es el Señor. Si Jesús es el Logos, entonces también podemos confiar en que Él es el Dios, porque Él no tiene comienzo, Él es el que comienza todas las cosas. Es el Dios de los nuevos principios. Yo me acuerdo cuando recibí de alguna manera el Evangelio, el mensaje del cristianismo, estaba en una etapa caótica de mi vida. Era un joven sin rumbo, sin sentido, que en verdad no sé dónde hubiera terminado mi vida si un día el Logos no hubiera aparecido en mi vida. Él me dio un nuevo comienzo junto a Olguita cuando éramos muy jovencitos, 22, 23 años, 20 años. Y cuando parecía que no había mucha esperanza, el Señor llegó a nuestras vidas. Y hoy día estoy aquí celebrando 30 años al lado de mi esposa y con el placer de tener a mis 3 hijas que han venido a pasar Navidad aquí con nosotros y pagando su pasaje. O sea, si quieren vernos. Ahí van a saber si quieren venir porque los quieren, ¿ah? No, mentira, si todavía no pueden pagar su pasaje, papás, páguenle su pasaje a sus hijos, no hay problema con eso. Pero ¿sabes qué? Hace 30 años, el Dios de los nuevos comienzos me dio un nuevo comienzo. Y estoy aquí 30 años después para decirle, ese Dios de los nuevos comienzos sigue creando nuevos comienzos en nuestra vida todo el tiempo. Y el Dios de los comienzos es también el Dios de los finales. Y quizás estás pasando o atravesando situaciones que no ves cuándo terminen, pues déjame decirte que el Dios eterno tiene control de los nuevos comienzos, de las nuevas oportunidades, pero también el final de ciertas cosas que tienen que terminar. Martín Lutero decía, cuando miramos al Dios eterno, nuestras cargas temporales se comienzan a disipar y nuestras almas por fin encuentran consuelo. Solamente a la luz de la eternidad es cuando en medio de todo el caos que pueda estar pasando, todas las cosas que quieres resolver y no puedes, comienzan a quietarse. Porque el Dios eterno está en control, está en el trono. En segundo lugar, vamos a ver que Juan no solamente presenta a Jesús como el Dios eterno, sino también como el Dios creador. Mira lo que dice el versículo 3, todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? El Logos, muy bien. Ustedes están más atentos que lo del primer servicio. ¿Eh? El Logos. Todas las cosas fueron hechas por el Logos, por Jesús, y sin Él, sin el Logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y es acá donde deducimos esta segunda afirmación teológica profunda acerca de Jesús, que Jesús no solamente es el Dios eterno, sino que también es el Dios creador. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando ustedes compran algo que tienen que armar, hay dos tipos de personas. Los que siguen el manual de instrucciones al pie de la letra y los que no quieren el manual de instrucciones porque a ellos les gusta descubrir. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Eres de manual? ¿Quiénes son los de manual? A ver, levanten la mano de manual. Esa es mi gente, esa es mi gente, esa es mi gente. Hasta para hacer
en mi casa se vuelven locos cuando quiero cocinar porque necesito la receta y así al milímetro. Y me dicen, no es repostería. Yo soy de manual, ¿no? Porque cuando no uso el manual muchas veces termino armando algo y digo, mira qué capo soy, mira, lo hice sin manual, lo hice sin manual. Y al final encuentras una pieza que para ponerla tienes que desarmar todo de nuevo. ¿Les ha pasado? El hecho de hablar de que hay un creador implica que si hay un creador, entonces hay un diseño. Hay un diseño. Una de las grandes preguntas del ser humano tiene que ver con el sentido y el propósito y el significado de la vida. Y déjame decirte que por más que tratemos de encontrar el significado buscando dentro de nosotros mismos o leyendo libros de automejoramiento, el único que puede revelar el significado y el propósito de para qué rayos estás en esta vida es Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el derecho de autor, porque Él te creó. Por eso es muy importante, una de las doctrinas esenciales del cristianismo es que creemos en un Dios creador, que no estamos aquí por casualidad. Si somos simplemente el fruto de millones de años de interacciones de moléculas, células, y estás acá porque un día el universo hizo pluf, por gusto estamos acá. Crea tú tu propio significado para la vida, tu propio sentido, porque al final nadie te creó y si no tienes creador, no hay diseño. Pero si tienes un creador, y de nuevo, no vamos a entrar aquí, pero solamente lo menciono, hay diferentes teorías en cuanto a cómo Dios creó. Si fue tierra joven, si fueron 7 días, si fue Dios creó a través de miles de años. Mira, yo sé que para Dios nada es imposible. A mí lo que me importa es que Dios creó. ¿Cómo creó? Hay diferentes posturas dentro del cristianismo. No tengo que convencerte que creas la mía. Pero en lo que no podemos no estar de acuerdo es en que existimos por casualidad. Dios nos creó. Y dice la Biblia que todo lo que Él creó fue bueno. Y bueno en gran manera. Así que, ¿qué implicancias tiene el tema de creer que Jesús es el Dios creador, ¿no? Justamente cuando volvemos a revisar Génesis, dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice, ¿no? Pero en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el primer versículo de la Biblia, ¿qué es lo único que sabemos acerca de Dios y de su naturaleza? Que es un Dios creador. Y si avanzamos un poquito más en el texto, llegamos a la parte donde dice, y creó el Dios creador, creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo único que sabemos que Dios es? Creador. ¿Y cómo nos creó a nosotros a su imagen? Significa que nos creó ¿para qué? Para crear. Si Él es creador y me hizo a la imagen del creador, me creó para yo también crear. Claro, la gran diferencia está en que Dios crea de la nada y nosotros creamos de lo que ya Dios creó para que nosotros utilicemos para crear, ¿no? Entonces no es que somos igual a Dios, porque Dios crea de la nada, pero Dios nos crea y nos pone en este mundo para que seamos un reflejo de su imagen y utilicemos nuestras vidas, nuestras carreras, nuestra creatividad, nuestra profesión, nuestras habilidades para imitarlo a Él y hacer florecer la tierra donde nosotros vivimos. Administrar, sojuzgar la tierra. Ese es el mandato cultural de Dios. Y es por eso que aquí en IDC creo que somos una de las iglesias donde hablamos más acerca de fe y trabajo, porque creemos firmemente que no es más espiritual ser pastor que ser dentista, que ser comerciante, que ser decorador, que ser abogado. Todos nosotros, que ser deportista, Dios nos ha dado habilidades, perfiles, capacidades para glorificarle y servirle. Entonces, fíjate esta implicancia, ¿no? Si Dios es creador, Él es el único que puede realmente responder el tema de ¿para qué existo? La semana pasada estuvimos en la casa de Aldo con un grupo de una manchita de Punta Hermosa, ¿no? Habían como 25 personas y la mayoría de ellos quizás en diferentes etapas de sus vidas,
algunos de jiu-jitsu, otros de moto, otros de tabla, ¿no? Esas tribus medias extrañas, ¿no? Pero un lindo tiempo conversando, ¿no? Y me encantó cuando Ian compartió su testimonio, una de las cosas que él dijo claramente, ¿no? Yo vivía para correr motocross, el motocross fue todo para mí, llegué a ser campeón, llegué a tener todo eso, pero en el fondo había una profunda soledad también en mi vida y la verdad que no tenía sentido, mi vida no tenía propósito o mi propósito era muy pequeñito. Y creo que es lo que termina pasando en la vida de todos. Nos establece, este es el propósito de mi vida, yo existo para esto. Y cuando lo alcanzas te das cuenta que no era lo que tanto esperabas y que no es suficiente para sostener una vida. El único que puede darte un sentido, propósito, significado para la vida tan grande, no solo como para que vivas para ella, sino que estés dispuesto a perder tu vida por ella, es el que te creó. Es Dios. Es Dios. Él es el creador. Y Él nos pone con ese mandato cultural para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que podamos vivir para ayudar a florecer a los demás, para dar nuestra vida por la vida de otros, ¿no? Dietrich Bonhoeffer dice, el hecho que somos creados por Dios significa que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestro propósito se halla en vivir para Él y para los demás. Es interesante, nosotros queremos, lo hablamos en unos mensajes atrás, cómo tratamos de encontrar la felicidad, la paz, el balance, la prosperidad. Pero muchas veces lo hacemos al revés del diseño de Dios. Lo hacemos viviendo para nosotros mismos y alejándonos de todas aquellas personas que no solamente no nos suman, sino que nos resultan incómodas. Y sin embargo dice Dios que mientras vivas para ti mismo, nunca vas a encontrar la vida que Él ha diseñado para ti. Solo cuando das tu vida para vivir para los demás, como lo hizo Jesús, es donde comienzas a descubrir y a encontrar la vida. El viernes estuvimos en la casa de Carmelita, una casa de los grupos en casa de nuestra iglesia, y trajeron a todos los niñitos de pacientes de cáncer. Y estuvieron ahí, todo el grupo en casa, lo estuvimos atendiendo, y una persona se aprovechó de mí, porque yo le había confesado y le dije, oye, ¿sabes cuál es mi visión? Y para el 2025 es estar presente en los lugares donde normalmente no naturalmente estaría presente, porque siento que no, me siento incómodo, me siento que entrar en conversaciones difíciles, estar con personas que normalmente no estaría, hacer cosas que no me animaría, asumir riesgos, donde Dios, bueno, ya me gustan los riesgos naturalmente, pero otro tipo de riesgos. Y digo que se aprovecharon de mí porque me dijeron, no hay quien se quiera vestir de Papá Noel. Y me pusieron el disfraz de Papá Noel. Y fui ahí a dar los regalitos a los chicos y uno me jalaba la barba, el otro me jalaba la coche. Pero ¿sabes qué? Mientras veíamos esos niños, realmente con el grupo nos dábamos cuenta de algo, ¿no? Al final cuando se fueron ellos, se fueron los papás, pudimos de alguna manera orar por las mamás. ¿Te imaginas ser una mamá que vive en la serranía de Ayacucho con tu niño de 3 años con cáncer? Viendo cómo llegas a Lima, no sabiendo dónde te vas a quedar, preguntándote tantas cosas, ¿por qué a mi hijo? Y de pronto encontrando a una familia que deja su vida para atenderlos. Ayer se hizo otra pequeña colecta entre grupos en casa para que 3 familias puedan regresar a celebrar Navidad con sus familias. Y cuando tú estás cara a cara con ellos, hay algo que Dios sabe que definitivamente cuando de alguna manera te involucras en procurar el bienestar de los más vulnerables, que Dios dice, ahora vas a experimentar un bienestar como nunca lo podrías experimentar mientras te mantengas en una burbuja, separado de todo lo que te resulta incómodo. El que quiera ganar su vida la perderá. Esa es la economía del cristianismo. El que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. En tercer lugar, la tercera declaración que hace
Juan acerca de Jesús es que no solamente es el Dios eterno, que ya lo pone por encima de cualquier otro líder religioso de cualquier religión. Ningún líder religioso, fundador de ninguna religión, jamás se puso a ese nivel. Ya me olvidé lo que iba a decir. No es tan profundo lo que voy a decir, no me olvidé lo que iba a decir. Ok, tercer punto. Jesús, el Dios que disipa las tinieblas. Versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tercera declaración acerca de Jesús. Él es el Dios que disipa las tinieblas. ¿Ya? La luz en la Biblia siempre hace referencia a las cualidades mismas del carácter de Dios. Hablar de luz es hablar de perfección, de pureza, de verdad, de santidad, de todo lo que justamente es Dios en esencia. Por eso la Biblia dice, Dios es un Dios de luz y no hay ningunas tinieblas en él. Él no es yin yang, ¿no? El yin yang lo has visto, ¿no? En todo bueno hay un poquito de malo, en todo malo hay un poquito de bueno. Y yo sé, todo esto está metido hasta en las cosmovisiones cristianas. Hay gente que lo ve así, ¿no? ¿Qué fue? ¿Fui yo? En fin, este, el yin yang, ¿viste? Me metí con el yin yang, pues, ¿no? La luz. Luz tiene que ver con todo lo bello, con todo lo puro, con todo lo perfecto, ¿no? Y la verdad que Dios nos creó para vivir en luz. O sea, Dios es un Dios de luz, ¿no? Eh, Cuando uno piensa en la creación original, ¿no? El huerto, los primeros Adán, Eva, Dios los creó para vivir en armonía, para florecer, para relacionarse con Él, para vivir en shalom, para experimentar el logos, conocer al logos personalmente. Pero acuérdate que Dios creó al hombre con libre albedrío. Dios no creó robots. Dios le dio la autonomía para decidir. Y la Biblia dice que el hombre prefirió más las tinieblas que la luz. Dios nos creó para andar en luz, para vivir en luz, para vivir en armonía con su voluntad. Sin embargo, para que no le echen la culpa a Adán por tu culpa, tú y yo hubiéramos hecho probablemente lo mismo. ¿Ya? No te creas mejor. El hombre escogió las tinieblas más que la luz. Eso fue lo que pasó. Y Dios, siendo Dios, también es un caballero y respetó esa decisión. Y en Romanos nos dice, bueno, ¿quieres tinieblas? Pues ahora vas a tener tinieblas hasta que te salgan por las narices. Y dice que entregó al hombre a sus propias bajas pasiones y perversiones. ¿Eso es lo que quieres? Pues manda y experimenta lo que será un mundo así. Y hoy vivimos en un mundo de oscuridad. Vivimos en un mundo que cada vez más a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Vivimos en un mundo moralmente cada vez más degradante. Conversaba hace un rato con Sebas sobre una noticia que me había llegado de que en un país, en Sudamérica, no sé si es fake news o no, pero no me sorprende, estos proyectos donde buscan ahora, que ya habían aprobado supuestamente en ese país, que un niño a partir de los 3 años podía decidir si era hombre, decir, yo no quiero ser hombre, quiero ser mujer. Y que los propios padres no podían hacer absolutamente nada para impedir que su hijo de 3 años decida cambiarse de sexo y que pueda tener una operación, incluso de castración, financiada por el gobierno. Eso es perversión pura. Ese es el mundo donde vivimos. Y los más intelectuales muchas veces sostienen que este es el camino. Y las cosas se van a poner cada vez más peor. Y si esto es verdad, no me sorprende que llegue al Perú también. ¿Cuál es el mundo que le esperan a nuestros nietos? No lo sé. Pero en medio de eso, ¿sabes qué? La Navidad es un tiempo de recordar que no importa cuán oscuras sean las tinieblas,
La luz de Jesús resplandece y que nadie podrá apagar esa luz. La luz incomoda. ¿Alguna vez has estado en un cuarto oscuro mucho tiempo y de pronto alguien te abre la cortina así o te prende la luz? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué haces? ¡Apaga! Yo, mis hijas, olvídate. Así somos nosotros con Dios. Cuando vivimos en la oscuridad y alguien nos habla acerca de Dios y nos muestra la belleza de Dios y la pureza de Dios y el diseño de Dios, la primera reacción es: la luz incomoda, irrita, arde. Pero Dios sabe qué es lo que nosotros más necesitamos. Nunca me voy a olvidar una de las primeras ilustraciones que aprendí en los primeros años de mi vida cristiana. Y era esta figura como de un fluorescente, una luz, ¿no? O sea, cuando estás en un cuarto oscuro, nadie se da cuenta de todas las manchas que hay porque está oscuro. Todo está negro, manchado, sucio, está oscuro. Pero cuando prendes una luz comienzas a ver cuánta mugre hay. Y mientras más se acerca la mugre a la luz, más evidente se hace, ¿no? Y sabes, las tinieblas que hay en el mundo donde vivimos no son más grandes que las tinieblas que hay en nuestro propio corazón. Nuestro corazón es un lugar oscuro. Y no pienses ni por un momento que porque hiciste la oración de confesión y un día le entregaste tu vida a Cristo y porque ya te bautizaste y porque vienes a la iglesia hace 30 años, no hay cuartos oscuros dentro de tu corazón. Nuestro corazón está lleno de cuartos oscuros. Y el Señor amorosamente, poco a poco, va entrando a un cuarto, prende la luz, nos incomoda, nos irrita, peleamos, no, que no sé cuánto. Pero cuando lo dejamos obrar, el Señor alumbra, transforma, limpia, cambia. Vamos al siguiente cuarto, vamos al siguiente cuarto. Y a veces cuando vas a otro cuarto que ya estaba prendido, se comienza a apagar de nuevo, regresamos al otro cuarto. Por eso es que no solamente necesitamos un Salvador una vez, necesitamos un Salvador permanente. Sí, una vez te salvó y te pasó de muerte a vida. Pero necesitamos que su rescate y su salvación y su luz sea permanente en nuestras vidas. Jesús es el Logos que vino a este mundo para rescatarnos de nuestra más profunda oscuridad. Yo quiero animarles con esta última frase antes de terminar en nuestro servicio ya de Navidad. Es decirte que las tinieblas que hay en nuestro corazón son mucho más oscuras, densas de lo que crees. Pero ten ánimo, la luz de Jesús es mucho más poderosa de lo que imaginas. Sigamos confiando en Él. Sigamos siendo sensibles a su voz, vulnerables. Mira, no importa en qué circunstancia te encuentres en este momento, que esta Navidad sea un tiempo de reencuentro con el Señor, de reordenamiento de tus prioridades. Recuerda, quizás has tenido a Cristo en una mano, pero por el otro lado has estado tratando de seguir construyendo un significado y un propósito lejos de Él. No lo vas a encontrar.